empezar a grabar y vamos a continuar. De todas maneras, ahorita vamos a retomar esos 5 elementos, también los vamos a... Ok, entonces, ampliando los antecedentes, ya los trabajamos. Habían preguntas sobre antecedentes. Importante las intervenciones que, ok, ¿qué pasa si no consigo en la temática? El título normalmente de investigación que yo tengo no van a conseguir así, pero tienen que buscar sinónimos de la temática y trabajo de investigación relacionadas a la temática de estudio. O sea, no necesariamente eh, vamos a encontrar antecedentes exactos con ese título que yo estoy trabajando. Y la pregunta de Piaget, sobre Piaget hay muchísimo trabajo, sobre todo en España y Argentina. En el repositorio de la Universidad de Buenos Aires se consigue bastante trabajo, ese repositorio está abierto para todos. Los repositorios de la Universidad de Santiago de Compostela, de la Universidad de Madrid, de la Universidad de Barcelona, son repositorios abiertos de la Universidad de Buenos Aires y obviamente la UPEL tiene un repositorio totalmente abierto y para todo público en red, ¿no? El, Profe, ajá, sí, lo escuchamos. profe, una inquietud. Digamos, cuando hablamos de los antecedentes, nos referimos a lo que en el formato que su merced nos dio como estudios es lo mismo que estudios previos, ¿no es cierto? Claro, esos son estudios previos, son sinónimos, por supuesto. Muchas Ujú. gracias, profe. Ok, en eh, la Universidad de Medellín, perdón, la Universidad de Antioquia también tiene repositorios abiertos con tesis doctorales. Hay otra universidad que yo he buscado y he leído mucho aquí en Colombia, déjeme si me acuerdo, creo que es la Universidad eh, Nacional. No, la Universidad Externado de Colombia tiene doctorados en educación y también tiene los repositorios abiertos. Entonces, bueno, eso es cuestión de buscar por eso la necesidad de tener personas que te ayuden, porque uno trabajando, dando clase, llegar tarde, cansado, meterse allí a buscar toda esa información, pues pidámosle a los hijos, pidámosle a los sobrinos, pidámosle al papá, a la mamá que ya esté jubilado para que los ayude. Bien, vamos a hablar ahora de otro elemento epistémico, como son las teorías. Yo particularmente divido mucho la organización teórica en dos grandes ejes. Las teorías base o lo que se denomina teorías clásicas y las teorías de apoyo o fundamentos teóricos. Son como los dos grandes ejes de las teorías sustantivas. Cada tema genera y parte de investigaciones. Vamos a tomar un ejemplo, los saberes previos de los estudiantes de secundaria y las prácticas pedagógicas en el área de matemática, en el Colegio General Santander, etcétera, etcétera. Este trabajo tiene como teorías base, que son las teorías clásicas ya elaboradas, pero que tienen que tener relación con el objeto de estudio. Este trabajo tiene la teoría de las situaciones didácticas de un autor francés que se llama Guy Brosseau y quien hizo todo un estudio y quien trabajó toda la parte de la didáctica y que para el que está haciendo didáctica del arte, esta teoría le sirve porque aún cuando esta teoría surgió en el área de matemáticas, también le sirve para la didáctica de cualquier área de conocimiento. La otra teoría base de este trabajo es el enfoque sobre ontología y epistemología matemática que elaboró Jean Piaget en un libro que se denomina así, Ontología y Epistemología Matemática. Entonces, este trabajo tiene dos grandes teorías bases. Esto es un ejemplo, ¿yo? Y las teorías de apoyo, ¿de dónde surgen? ¿De dónde salen? Obviamente, los saberes previos de los estudiantes de secundaria. Por lo tanto, una gran teoría, un fundamento teórico de apoyo, son los saberes previos de los estudiantes de secundaria para el aprendizaje de la matemática. ¿De dónde surge? Del título. Inicialmente surge del título.
en los trabajos de investigación doctoral. Más adelante, cuando ya arranquen la tesis, pues empiezan ya a buscar las categorías, qué otros elementos entran, todo eso. Pero inicialmente, ustedes los fundamentos teóricos los sacan del título. En este caso son los saberes previos, las prácticas pedagógicas en el área de matemáticas. ¿Ok? Son los dos grandes fundamentos teóricos de apoyo para este trabajo. ¿Vale? Y todo el sustento teórico de las teorías base y las teorías de apoyo, todo el sustento teórico debe organizarse con, con los teóricos base, con los que hablan, qué sé yo, Aristóteles, más acá, Vygotsky, Piaget. O sea, tanto en las teorías base como en las teorías de apoyo, vamos a utilizar teóricos base, pero también teóricos actualizados, autores actualizados. Ojalá que puedan incorporar ya eh, artículos publicados del año 2005. ¿Cuál es la diferencia entre elaborar las teorías de apoyo y las teorías base? Las teorías base o los fundamentos teóricos, para no llamarlos teorías, las teorías base obligatoriamente hay que describir en qué consiste la teoría, quién es él o los autores que la crearon y qué relación tiene con el objeto de estudio. Eso es obligatorio en las teorías básicas o clásicas. Ustedes pueden colocar teorías clásicas, teorías básicas, teorías básicas, esos son nombres. Yo utilizo el término teorías básicas. Repito, en las teorías básicas deben describir la teoría, quién es él o los autores, cuáles son sus características y qué relación tiene con el objeto de estudio que estoy realizando. La diferencia en los fundamentos teóricos es un camino o una descripción de toda la temática que ya está. Aquí tengo que hablar de los saberes previos de los estudiantes de secundaria para el aprendizaje de matemáticas, lo tengo que describir en unas 2, 3 páginas y en esta fase de estudio, ya en la tesis, cada uno de estos elementos tiene 15, 20 páginas, ya la tesis es otro cuento. Pero para el proyecto, con 2 páginas o con media página de cada referente teórico de apoyo, lo importante es que lleguen a 40 páginas con el proyecto. Pero aquí, ¿qué hago? Describo los saberes previos, quiénes son sus autores. Obviamente tengo que hablar de Piaget, porque Piaget es quien plantea un poco los saberes previos. También tengo que hablar de Oswald. Oswald con el aprendizaje significativo nos habla de saberes previos. Entonces, ¿pero qué autores han investigado? ¿Qué artículos hay? Hago toda una narrativa de ese fundamento teórico. Sí, ya no es explicar la teoría base, es explicar y describir el fundamento teórico. ¿Vale? ¿Alguna pregunta aquí? Seguimos entonces. Bien, entre algunas de las teorías que ya lo habíamos visto en competencias investigativas para aquellos estudiantes que iban a avanzar o que avanzaron en el proyecto, allí vemos varias. Por ejemplo, los que están trabajando con la concepción de número, por ejemplo, en el área de matemáticas, queda muy bien el condicionamiento operante de Skinner, la teoría, en otras teorías, la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, la teoría de los esquemas de Jean Piaget, donde trabaja todos esos elementos, la teoría de la construcción del conocimiento de Millar, como en la Piaget. agenda. Qué pena, hombre. Y es que pasa algo muy raro. Creo que mandé a recuperar los archivos. Yo tengo mi manera y no pude. Lo mandé a recuperar con alguien que sabe más y recuperó todos Tenemos, los archivos de la Molina de ese día. tiene abierto a Azucena Santamaría y Claudia Patricia Romero, tienen abierto el micrófono, por favor. Estoy tratando de cerrarlo. Bien, la teoría de desarrollo próximo. Estas teorías yo ya las había dejado a ustedes para que tuvieran soportes para teorías base, ¿no? Es decir, estos son teorías clásicas. Yo les hice aquí tienen otras, como la teoría crítica, el interaccionismo simbólico, el idealismo, o sea, tienen una serie de teorías para ustedes apoyarse. Aquí seguimos con otra teoría. Es una infinidad de teorías. Aquí hay
mínimo. Digamos que la más importante fue las que yo les saqué acá para que tengan elementos para elaborar sus teorías básicas. Obviamente que los que no lo han hecho aquí tienen esas teorías. Y ojo importante, las teorías base o las teorías básicas no son de relleno. No es que yo digo, yo voy a colocar la teoría sociocultural de Vygotsky. Sí, pero si el trabajo no les lo permite, si el tema no tiene nada que ver con la teoría sociocultural de Vygotsky, cuando llegue a la tesis, tiene que volver a elaborar esa teoría. Y de hecho, ha pasado que colocan las teorías de relleno para cumplir, pero luego esa teoría no les sirve, porque cuando uno va a elaborar ese capítulo final, hacer los análisis de resultados, tiene que establecer la relación con los autores. Y si el trabajo tiene una teoría desde el inicio que no sirve a la investigación, pues no le va a servir y tiene que volver a elaborar. Bien. Vamos a traer de nuevo un elemento que ya se los había dicho, pero algunos como que no lo tienen claro. Ustedes pasaron por todas estas asignaturas para preparar su proyecto y ya llegaron a seminario de investigación. Y en seminario de tesis, que va del 8 de noviembre al 5 de diciembre, culmina la primera versión del proyecto. Es decir, ustedes tienen ya prácticamente un año. ¿En qué mes vieron ustedes redacción de textos académicos? ¿Me acuerdan? Creo que en febrero. En enero, profe. En enero, febrero, creo, ¿cierto? Sí. Es decir, casi tienen un año elaborando su proyecto. O sea, todos deberían de ya haber culminado el proyecto y en este momento, en seminario de investigación, pasar por la fase de revisión. Algunos ya vi que tienen el proyecto. Ya mañana me siento ya a colocar nota, calificar y empezar a subir, a cargar toda lo que enviaron. Entonces aquí tienen, quería traerles esto de nuevo, porque en seminario de investigación vamos a revisar capítulos 1 y 3. Eso es lo que vamos a hacer. Ya todos deben tener el capítulo 1 y 3 listo. En competencias investigativas trabajamos el capítulo 3, me acuerdo, que fue a lo que más le dimos. Y bueno, aquí, perdón, en seminario de investigación vamos a revisar en este caso capítulo 1, 2 y 3 para en seminario de tesis ya hacer la primera versión del proyecto. Los que llegaron o ya tienen capítulo 1, 2 y 3 listo y ya tienen el proyecto, hacen las correcciones que les envío. Si no hay correcciones, si yo considero que ya el tutor, le dejamos trabajito al tutor, entonces ya esos estudiantes que tengan el proyecto listo se van a dedicar a elaborar los instrumentos y entregarle al tutor ya el proyecto con los instrumentos. Pero los instrumentos se los entregan solo al tutor, el proyecto lo tienen que subir a la plataforma que les va a entregar la universidad antes del 5 de diciembre. Bueno, entonces ahora viene el otro camino. Terminan seminario de tesis, van a tutoría 1. Les repito que no tenga el proyecto, no puede ir a tutoría 1, por lo tanto tiene que repetir seminario de tesis. Y las asignaturas en la universidad a nivel doctoral, dentro de las normas, pues ustedes pueden repetir solo una unidad curricular y una sola vez. No pueden repetir 2 unidades curriculares, ¿no? Espero que ninguno, por favor, tenga que repetir, que al menos todos tengan el proyecto, lleguen al proyecto. Bien, entonces van a tutoría 1. Tutoría 1 la van a cursar en el lapso, creo que en enero ustedes van a estar sustentando, enero, febrero van a estar en sustentación del proyecto. No, le asignan el tutor, perfecto, me adelanté. Primero van a tutoría 1, me imagino que comienzan enero, febrero, marzo, luego sustentan el proyecto, lo defienden ante un cuerpo de 4 jurados más el tutor, defienden ese proyecto. Ese es un filtro muy importante porque los jurados le van a hacer correcciones. Si el proyecto está bien, le van a dar sugerencias para que se mejore y para la tesis, y si el proyecto no cumple los requisitos, va a ser reprobado.
y no pueden inscribir tutoría 2 hasta que el proyecto no sea aprobado por los tutores. Y está pasando mucho. Está pasando mucho porque hay estudiantes que aprobaron, no conmigo, pero aprobaron seminario de tesis sin tener proyecto. Entonces fueron a tutoría y perdieron tutoría 1. Entonces ahí tienen que tener cuidado. Entonces, para hacerles un camino completo hasta que culminen la tesis, entran a tutoría 1, allí revisan y aprueba el proyecto el tutor, le asignan los jurados evaluadores, aprobado el proyecto, que ustedes lo van a venir más o menos aprobando en el mes de mayo, Dios mediante, más o menos ese sería el camino, entran a tutoría 2 inmediatamente, entran a tutoría 2, o sea, tutoría 2 la van a ver en el lapso julio, en el segundo lapso académico, mayo, junio, julio, segundo lapso académico, y después de tutoría 2 van a tener un espacio más o menos de 8 meses para elaborar. En tutoría 2 van a elaborar los instrumentos de investigación, los aplican, discuten con su tutor todas las sugerencias de los evaluadores, empiezan a hacer la tesis, que la deben tener lista cuando vayan a tutoría 3. Porque en este seminario de investigación 1, seminario de investigación 2 y hallazgos y hermenéutica van a ir trabajando la tesis. Estos tres unidades curriculares, este seminario de investigación 1 y 2 y hallazgos y hermenéutica, no lo ven con el tutor. Aquí, este es un camino para elaborar su tesis doctoral y llegan a tutoría 3 después de 8 meses de haber visto tutoría 2, más o menos es el tiempo estimado, y en tutoría 3 llegan ya con la versión inicial de la tesis. No es que van a llegar a tutoría 3 a hacer la versión inicial, porque en 3 meses que dura tutoría no se hace una tesis. Deben llegar con la versión inicial de la tesis elaborada, o por lo menos con capítulo 1, 2, 3 y 4 de la tesis lista, y ya el capítulo 5 casi culminado, pero lo ideal es que lleguen a tutoría 3 ya con la versión inicial de la tesis para que el tutor vuelva a retomar todo su trabajo de investigación, ya la tesis completa, y hacerle los últimos arreglos en esos 3 meses finales de, de, su, de su carga académica, porque con tutoría 3 ustedes terminan la carga académica con el doctorado y ya lo que viene es el tiempo que ustedes se den para sustentar la tesis doctoral. Yo tengo una estudiante que terminamos tesis, nosotros terminamos tutoría 3 en agosto y ya defendió la tesis este lunes pasado. Y quiero decirles que fue una experiencia muy bonita porque fue un trabajo al que este estudiante, una vez que entró a tutoría 1 conmigo, se le dedicó un año completo a su investigación doctoral y logra una sustentación brillante, muy bien hecha, no leyó en ningún momento láminas, la discusión con el jurado que duró aproximadamente 1 hora fue maravillosa, me sentí muy satisfecho porque digamos que ella fue una estudiante que comenzó conmigo en seminario de redacción de texto académico y terminó con la sustentación de la tesis. Ella se formó a mi lado durante todo el doctorado y realmente eso lo satisface a uno mucho como profesor y formador de la generación de relevo. De hecho, esta estudiante va a pasar a ser ya profesora de tutoría de la UPL. Entonces, con esto tienen así ya como una visión de hacia dónde va el camino. ¿Alguna pregunta acá? Si no hay alguna pregunta, continuamos porque el tiempo en la televisión rueda. Vamos a ver qué es una tesis doctoral, así de manera también a nivel teórico. La palabra tesis significa una serie de razonamientos que se mantienen a partir de una pregunta de investigación y se mantienen a lo largo de todas las fases. Y eso tiene que tener un hilo conductor para que sea entendible, y una tesis implica la formación teórica y metodológica del investigador doctoral.
Por eso yo les decía en competencias investigativas, por ejemplo, que aquí no aplica aquello de que mando a hacer la tesis y voy y la presento. No. Ustedes pueden y deben hacerlo, tener un equipo, tener asesores. De hecho, la profe Lady, la que sustentó ahora, tenía 2 asesores externos, consultó a un profesor de México, quien le ayudó a la elaboración del marco teórico, porque ella presentó un marco final, que fue un marco teórico pedagógico, un modelo teórico pedagógico. Fue un cubano quien la asesoró en todo ese trabajo y ella siguió la teoría de ese doctor cubano y organizó. Es decir, hay que tener personas que lo ayudan, pero uno, el responsable y el que maneja la investigación es el doctor, es el candidato doctor. Entonces, este trabajo implica la formación teórica y metodológica de cada uno de ustedes que la iniciaron conmigo en redacción de textos académicos. Hay estudiantes que yo sé, viendo los trabajos que haya leído, que van bastante avanzados, pero también vamos a tener una sustentación en seminario de tesis. Todos van a presentar lo que tengan, avanzados, medio avanzados, poco avanzados, todos van a sustentar lo que tengan, lo van a hacer en un lapso de 3, 4 minutos que van a tener. Aquí vamos a hacer un ensayo para ver cómo está cada uno de ustedes en su proyecto de investigación. Bien, otro asunto importante. Entonces, les decía que iba a volver a retomar los momentos porque la tesis tiene estos momentos, arranca con este momento ontológico, epistémico y metodológico, son elementos que forman el proyecto de investigación, pero importante que reflexionen esto. No es que lo que yo escriba en el proyecto de investigación así va a quedar para la tesis. No. Lo que escriben ustedes en el momento ontológico, epistemológico y metodológico para el proyecto son algunas 20 páginas, 25, 30 páginas, hasta 40. 40 páginas es lo que le pide la universidad. Pero para la tesis, estos 3 momentos, es decir, capítulo 1, 2 y 3, deben tener más o menos 100 páginas para la tesis. O sea, la tesis es algo amplio, bien sustentado, bien escrito, bien organizado y que pasa por la relación entre el ser y deber ser del objeto de estudio, el conocimiento teórico que lo acabamos de explicar, el conocimiento metodológico que ya lo explicamos. Vamos a repasar la próxima semana todo el capítulo 1 y todo lo que son fines y objetivos también lo vemos la próxima semana, y tener en cuenta esta parte axiológica de tener ética para todo el trabajo. O en el caso de ustedes, el desarrollo de las normas internas de la UPEL 2025 es con la que van a trabajar. Y luego una parte final son los resultados, hallazgos, el producto final, las reflexiones, conclusiones, reflexiones y recomendaciones. Esta parte final tiene mucho que ver con el tutor de cada uno de ustedes cuando se lo hace. Bien. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, quiero cerrar esta parte, pero quisiera oír preguntas, qué piensan, cómo van. Quisiera oír alguna intervención. ¿Se asustaron con la tesis doctoral? ¿Qué pasa? Ese es un trabajo de nivel, es un trabajo de alto nivel, ¿vale? O sea, no es cualquier trabajito que está allí, no, es un trabajo de alto nivel. Profe Claudia, vamos a escucharla. Gracias, doctor. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Doctor, una pregunta. La universidad es quien asigna el tutor, pero digamos, uno también puede solicitar el tutor. Hasta ahora es la universidad quien les asigna el tutor, profe Claudio. La universidad les asigna porque la universidad lo paga, ¿sí? Pero, por ejemplo, se ha dado caso de estudiantes que dicen, yo quiero esta persona como tutor,
y yo le pago a esta persona como tutor, la universidad le paga los honorarios que le competen, pero yo le pago a él el trabajo como tutor, porque el trabajo como tutor es eso, es tutor. Es que el estudiante se hace lo que el tutor, hasta donde el tutor lo lleve. Yo llevo a mis estudiantes arriba, a que casi todos mis estudiantes hoy día ya son profesores universitarios, siguen en su trabajo de docente de bachillerato o de primaria, pero ya dan clase en la universidad, ya están allí en ese nivel. Yo los llevo porque, como decimos en criollo, les saco la chicha a cada estudiante. O sea, incluso los visito, nos reunimos, porque la idea es eso, una de las funciones del tutor es formar al estudiante, formar al candidato a doctor. Listo. Normalmente la OPE les asigna el tutor, pero hay estudiantes que no emparentan con el tutor, no hacen clic, y hay tutores que no hacen clic con el estudiante. Entonces, ahí es bueno ser sincero desde el inicio, ser sincero desde el primer momento. Si no, uno no hace clic, uno como tutor. Yo no hice clic con un estudiante en mis 25 años que tengo. El semestre pasado me asignaron un estudiante. Cuando nos reunimos, no pude hacer clic y fui sincero con ella. Yo le dije, profe, no puedo tutorearla porque no creo que yo me pueda poner al nivel tuyo para asesorarla. Hablé con la gente de la universidad y le asignaron otro tutor. Uno tiene que ser honesto. A mí normalmente nunca me pasa. Ustedes ya me han visto por aquí, por esta red, y como los que me van a conocer ahora en el Congreso, Dios mediante, en Bucaramanga, y los que ya me conocen por efecto de otros congresos, yo soy igual en todos lados. Pero cuando se trata de ser docente y se trata de enseñar a un estudiante doctoral, pues tengo que ponerme en el oficio de doctor y los niveles de exigencia. Yo doy mucho, pero también exijo como tutor. Entonces, ahí cuando no hace uno clic, es mejor ser honesto al principio. Bueno, voy a cerrar con los productos finales de la investigación doctoral. Ustedes tienen en sus objetivos generar una aproximación teórica sobre tal cosa, generar fundamentos teóricos sobre tal cosa. Vamos a verlos uno a uno de una manera sintética, explicar elementos teóricos, proponer un modelo teórico, un modelo metodológico, didáctico, pedagógico, diseñar un programa, contrastar teorías, generar una metodología innovadora, elaborar situaciones didácticas, proponer estrategias pedagógicas, metodologías orientadoras, sistematizar experiencias, realizar una valoración de un proyecto, etcétera, ¿sí? Es decir, que este producto final se va a anclar tanto en lo epistémico, en lo metodológico, o sea, ese producto final se va a anclar en los 5 elementos o en las 5 dimensiones de una investigación. Este objeto de estudio final se ancla en las normas institucionales de cada universidad y tiene que ver con los saberes y creencias y aspiraciones de los investigadores, que en este caso, tutor y estudiante. ¿Qué pasa cuando hablamos de aproximaciones teóricas? Las aproximaciones teóricas es eso, aproximarse a una nueva teoría. Aproximarse a una nueva teoría. Para aproximarse a una teoría nueva, el estudiante tiene que tener muchísimo conocimiento sobre el tema. Y aquí les dejo en esa aproximación teórica el material del doctor Adrián Contreras sobre precisiones conceptuales y procedimentales sobre lo que son las aproximaciones teóricas. ¿Ok? Entonces, el acercamiento a un nuevo objeto de conocimiento significa que yo lo tengo que conocer, lo tengo que manejar, tengo que saber. Explicar elementos teóricos es mucho más cómodo porque lo que tengo, lo que ya existe, lo explico y lo adapto a la investigación que yo estoy desarrollando. También aquí tenemos como referencia, allí les va a quedar para que ustedes lo lean, el material del doctor Adrián Contreras, es profesor de la UPEL. Los modelos teóricos y pedagógicos también requieren de conocimiento del investigador, pero existen modelos elaborados por otros, tanto a nivel doctoral como, por ejemplo, en Venezuela es muy, en Venezuela es conocido
los modelos presentados por Margarita Pacheco, por la doctora Adriana Bolívar, y en Colombia por el doctor de Subiría, el Tobón. O sea, aquí en América Latina hay bastante gente que se ha dedicado a escribir sobre modelos. Aquí le dejo el enlace a una tesis sobre un modelo didáctico. Aquí le dejo enlaces sobre modelos didácticos para que ustedes tengan y lean eso sobre tesis sobre esos modelos. Entonces quería finalizar con esta parte de manera muy rápida. La voy a volver a retomar con el capítulo 1 la próxima semana. Vuelvo a chequear aquí, volvemos a tomar esto, pero analicen, reflexionen cuál es su producto final, cuál es ese gran objetivo final. Si tienen una aproximación teórica como objetivo final, ustedes tienen que convertirse en unos expertos. Para llegar a ser el objetivo 5, tienen que manejar muy bien la teoría que vean desarrollando las teorías básicas y los fundamentos teóricos. Y bueno, allí les dejo eso para que reflexionen y piensen sobre cuál es su gran objetivo general. Preguntas, nos quedan un tiempito mínimo un tiempito de 7 minutos para oír preguntas. Con relación a la tarea 2, aguanten la entrega, no se preocupen por allí hasta que yo no les vaya entregando a ustedes la revisión de la tarea 1. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud sobre el proyecto, sobre el trabajo en particular? Vamos a ir a algunos temas. Tenemos un tiempito allí. Vamos a ir el de la profe Alejandra Muñoz. Díganos cuál es su tema de investigación. ¿Cuál es el título que tiene? ¿Nos escucha, profe Alejandra? Parece que no está en línea. No, profe, sí escucho. Qué pena es que no he encontrado de actualizar activar el audio. Ok. Mi tema, el título es Innovación Pedagógica mediante aula invertida, una estrategia digital para las competencias matemáticas de las pruebas Saber 11 en secundaria. Ok, vuélvalo a decir despacio. Innovación pedagógica mediante aula invertida. Ajá, quita eso de aula invertida. Eso elimínalo. Eso no sirve para una tesis doctoral. Siga. Ok, una estrategia digital para las competencias matemáticas de las pruebas Saber 11 en secundaria. Entonces su título puede arreglarse y eso pero tómelo allí. Las competencias digitales. Su tema de investigación es sobre competencias digitales para la enseñanza de la matemática. Sí, señor. Ok, bueno, como Es lo básicamente tienen. para la preparación en el área de matemáticas para las pruebas Saber. Exacto, Las entonces TICs. las competencias digitales de los docentes y la preparación para el área de matemática, para las pruebas saber, algo así, usted lo escribe. Pero Me eso, gusta, sí, ojo, señor. para todo. El aula invertida, todo lo que tiene que ver con la gamificación, con actividades gamificadas, eso no son tesis doctorales, aunque se pueden estudiar, son muy cuesta arriba, porque esos son... qué sé yo, todas las tecnologías son instrumentos, son recursos que sirven a la investigación, pero que si las tomo como constructo de investigación, como teoría de investigación, es bastante complicado. Es muy, muy complicado. Entonces, no se metan con esta de las cosas que tienen que ver con tecnologías, a menos en esto por ejemplo, las competencias digitales de los docentes. O sea, siempre hagan el clic con los docentes cuando estén trabajando, los que están trabajando con lo que son elementos de las TIC, elementos de las tecnologías o la herramienta digital. Listo, profe. Vamos a ir ahí rapidito, nos queda un tiempito de 4 minutos. Sara Elena Garzón, ¿qué tienes de título por allí? Yo tengo como título Clima escolar y rendimiento académico desde la visión de la educación socioemocional en los estudiantes de básica primaria. Quita el rendimiento académico. Rendimiento académico no es
un constructo de investigación para tesis doctorales. Quita eso Bueno, y le quedarían dos, que es la cuestión socioemocional y el clima escolar. bueno, sí, señor. Lo digo ahorita porque cuando yo estoy revisando, a veces se me va, porque yo estoy revisando 40, 30 proyectos y a veces se me va. Entonces, en estas clases, todos los que tengan rendimiento académico, elimínenlo de su título de investigación. Lo pueden trabajar dentro de la investigación y se puede mencionar, pero el rendimiento académico no es un constructo teórico, es un producto final que obtiene un estudiante a lo largo de sus estudios, valga la repetición. Bueno, entonces un poco que la idea aquí era que reflexionen ustedes lo que tienen como temas de investigación. Ya yo mañana me siento, ya empiezo a calificar, Dios quiera que termine de aquí al domingo, para que ustedes tengan en plataforma las sugerencias. Con esto entonces terminamos y Ana Azucena, tenemos 2 minuticos para escucharla y cerramos. Sí, buenas noches, doctor. Yo quería participar con lo del título, Competencias Digitales Docentes, un estudio sobre la integración tecnológica en el ámbito pedagógico en educación media técnica. Un estudio sobre la integración tecnológica, ¿no? Un estudio sobre la pedagogía en media técnica. No repita lo mismo antes y después. Sí, doctor, muchas gracias. Ok, feliz noche a todos y ya entonces nos vemos Dios mediante el próximo miércoles y pendiente de plataforma, ya desde mañana en la noche, Dios mediante, empiezo a subirles ya. Feliz noche para todos, vamos a grabar la sesión Profe, y luego les profe, comparto esto. Ajá. profe, qué pena interrumpirte. Eh, si yo obtengo un asesor externo, ¿cuál sería el vínculo que él debería tener con la universidad, la relación? No, con la universidad no, los asesores externos tienen vínculo exclusivo con el estudiante doctoral, con la universidad no. Ok, Aun cuando sea profesor de la universidad y es su asesor externo, no tiene vínculo, ningún vínculo con la universidad desde el punto de vista de su asesoría externa. ¿Listo? Vale, feliz noche para todos y bueno, ojalá que puedan asistir al Congreso el 1 y 2 de noviembre, todos tienen la información, los espero en Bucaramanga si pueden ir, ya nos vemos el próximo miércoles antes del Congreso. Feliz noche. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches Muchas para gracias. todos. Buenas noches para todos. Buenas noches.